A juzgar por la voz, una anciana llamó a la policía. He visitado la tumba de mi hijo. Hay una mujer joven cavando un hoyo en el cementerio. Quiere enterrar al bebé en pañales. Menos mal que le pedimos a la anciana que nos acompañara. La joven ya no estaba allí. Solo un pequeño montículo de tierra gris fresca se alzaba entre las vallas. Aquí es donde ella estaba cavando, dijo la anciana, y el bebé estaba tumbado en este banco. Por si acaso, nos dirigimos a la parada de autobús y trolebús más cercana al cementerio. ¡Allí estaba sentada! La anciana se emocionó, señalando con el dedo por la ventanilla del coche. ¡Con una capa azul! ¡Ella! La mujer aparentaba unos 30 años. Estaba sentada con la cabeza gacha. El mango de una pala casi de juguete asomaba por una bolsa de tela negra. Se mostró completamente indiferente a la petición de subir al furgón policial. Ni una sombra de miedo o excitación. Me llamo Yulia Igorevna Sokolova, respondió a las preguntas. 27 años, casada, no trabaja. ¿Marido? Durmiendo ahora. ¿Cómo que durmiendo? ¿Dónde está durmiendo? Sokolova apretó todo su cuerpo y guardó silencio. Cogieron a los testigos y volvieron al cementerio. La tumba improvisada resultó ser poco profunda. Después de unos 20 centímetros, la pala atrapó el pañal. Con cuidado, rastrillaron la tierra con las manos y extrajeron un pequeño rollo envuelto en una sábana de color. Lo desenvolvieron. Habían degollado a la recién nacida. Hasta la columna vertebral. Había otro corte sangriento en su vientre. El forense determinaría más tarde que a la niña le habían cortado el hígado. No había duda de que Yulia Sokolova era la madre de la niña. Los ginecólogos, tras examinar a Sokolova, establecieron fácilmente que el parto se había producido hacía unos 2 o 3 días. Sin embargo, la mujer no respondió a ninguna pregunta. Se negó a comer. Ninguna persuasión sirvió de nada. Llamaron a un psiquiatra que le recetó inyecciones y tuvo que alimentarla casi a la fuerza. No se trata de una acción de protesta, tranquilizó el médico a todos. Es una enfermedad. Lo más absurdo es que fue imposible establecer el lugar de residencia de Sokolova. No llevaba documentos. Por supuesto, a través de los periódicos y la televisión pedimos ayuda a la población. Sin embargo, recibimos llamadas sobre otras mujeres similares. Una denuncia ayudó. Los residentes de uno de los pisos de la calle Topolnaya estaban indignados por el terrible olor que desprendían sus vecinos. ¡Vaya familia!, bramaba una señora gorda y guapa. Se olvidan de cerrar el gas y se van durante una semana. Entonces los grifos de agua traquetean tanto que todo el vecindario se vuelve loco. ¿Quién vive en este piso? Una pareja, marido y mujer. Ya sabes, gente muy extraña. No saludan a nadie, a pesar de que vivimos en el mismo piso con ellos desde hace 8 años. Ella se queda en casa la mayor parte del tiempo. No trabaja. Y él es como un sol rojo. Está 2 o 3 días y luego se va durante semanas. La puerta estaba forzada. Un nauseabundo olor a cadáver golpeó la nariz. En la cocina, cabeza abajo sobre un plato, había un hombre muerto. Un cuchillo de carnicero sobresalía de su región parietal partida. Los agentes, exigentes con los rostros, reconocieron en el retrato que colgaba de la pared a la mujer que habían mostrado por televisión. Sokolova. Sin embargo, al mirar el pasaporte de Sokolova, descubrieron que se trataba de su apellido de soltera. El pasaporte estaba expedido a nombre de Gvozdeva Yulia Igorevna. También identificaron el lugar de trabajo de Gvozdev. ¡No! Esta no es su mujer, negó con la cabeza la empleada mirando la foto de Sokolova Gvozdeva. Sergei Ostapovich tiene una esposa, Lena. Tiene 45 años. Es morena. Y esto es demasiado joven, ¿no? ¿Está seguro?
Somos amigos de la familia. Nos llamamos. ¿Dónde está Gvozdev ahora? Tomó una licencia. 10 días. Quería recuperarse. ¿En casa? No, se está quedando con un curandero. Nikolai Kaletsky, el entonces investigador de casos especialmente importantes del Departamento de Asuntos Internos de Mogilev, estableció fácilmente que Sergei Osipovich Gvozdev era un bígamo. Tenía 52 años, aunque Gvozdev parecía mucho más joven. Esbelto, musculoso, con pelo espeso, piel de la cara inusualmente fresca y limpia. Nunca se dirigían a él como joven. Una vez, Gvozdev, por una apuesta con un amigo, se hizo amigo fácilmente de un estudiante de 18 años, haciéndose pasar por un graduado del instituto de 23 años. Gvozdev no vivió unos 3 meses antes de sus bodas de plata con su primera esposa, o mejor dicho, mayor. Tenía 2 hijos adultos, un hijo y una hija. Vivían separados, con sus propias familias. Dieron al abuelo y a la abuela 3 nietos. Por supuesto, su mujer y sus hijos no sospechaban de la presencia de una segunda familia de Sergei Ostapovich Gvozdev, y para él era fácil ocultarlo. La esposa más joven de Gvozdev, Yulia Sokolova, no era del todo normal. Hija única, hija tardía de 2 maestros de pueblo, nació cuando su madre tenía 43 años y su padre 54. Estos 2 enamorados habían recorrido muchos médicos y perdido toda esperanza de tener hijos. Estas 2 personas enamoradas habían visitado a muchos médicos y perdido toda esperanza de tener hijos. Y entonces, como una burla, el destino les envió una hija. ¿Qué hacer? Los especialistas les aconsejaron abortar. Los años y la salud de la embarazada amenazaban con graves complicaciones. Sin embargo, se decidieron. Tras el parto, vendieron sus riquezas y se trasladaron a la ciudad. La niña creció sana y alegre. Parecía que la felicidad no abandonaría a estos 3. Sin embargo, a la edad de 11 años, la niña tuvo su primera crisis mental en un contexto de completo bienestar. Julia intentó ahorcarse. Fueron interminables los consejos, las visitas a médicos y herbolarios. Y a partir de los 13 años, una nueva desgracia. La niña empezó literalmente a quedarse atrás con respecto a sus compañeros en desarrollo mental. Había rarezas, comportamientos extraños. Para ser más precisos, las rarezas eran antes, pero no se les prestó atención. Después de 17 años, Julia cada vez más a menudo se encerraba en sí misma, 24 horas o incluso semanas de silencio. Se negaba a comer. A veces, sin embargo, volvía a la vida normal. Era sociable, iba de compras, cocinaba. Durante estos raros periodos, Julia era casi indistinguible de los demás. En una de estas iluminaciones conoció a Sergei Gvozdev en una parada de autobús. Julia leyó el anuncio sobre el perro desaparecido y se rió a carcajadas, nada avergonzada por la multitud. Gvozdev se interesó por una chica tan relajada. Además, Julia Sokolova tiene un aspecto muy atractivo. Pechos altos y elásticos, cintura fina, caderas seductoras y rostro blanco y delicado. Caminaron por la ciudad durante 3 horas. Y por la tarde del mismo día, Gvozdev pidió la mano y el corazón de Julia a sus padres. Estaban confusos. Por un lado, los ancianos estaban preocupados por el futuro de su hija. ¿Qué será de ella cuando ambos mueran? ¿Quién cuidará de ella? ¿La meterían en un psiquiátrico o en una residencia para discapacitados? Por otra parte, para dar al niño en las manos equivocadas, ¿no será aún peor? ¿Quién sabe cuáles son las intenciones de este joven? Bueno, yo no soy tan joven. Gvozdev trató de hacer que los padres desconfiados se sientan a gusto. Tengo 44 años, pero como pueden ver, nunca me he casado. Y he decidido que me casaré solo por amor.
Amo a su hija, pero no tengo ninguna prisa por casarte. Mírame por un tiempo, 1 mes, 2 meses. Lo que tú digas esperaré. No nos prives de citas. Y para que no pienses nada malo, me reuniré con Julia solo en tu casa. Ya sabes que la salud de Julia no es buena, insinuó la madre. Me temo que no saldrá bien. Sé de qué tipo de enfermedad estamos hablando, pero quería que fueras la primera en hablar. He pensado en todo. Julia tiene lo principal: un corazón amable y simpático, espontaneidad y franqueza. La enfermedad la ha privado de la astucia, la picardía, el engaño. Quizá ella esté sana, pero todos estamos enfermos. Decimos cosas equivocadas, nos engañamos unos a otros, somos hipócritas. ¿Por qué? Gvozdev era tan ardiente y convincente que los Sokolov le creyeron. Además, el conocimiento y las citas tuvieron un buen efecto en la propia Julia. Los ataques de enfermedad se hicieron menos frecuentes y más breves. Gvozdev aparecía en casa de los Sokolov de 2 a 3 veces por semana. A pesar del estado de Julia, se mostraba paciente y cariñoso. Le leía libros y trataba de entablar conversación con ella. Tal vez sea amor de verdad, pensaron los Sokolov. Si no, ¿qué otra cosa? No dieron dinero para su hija. Todo lo que había se iba en tratamientos, regalos a médicos, curanderos, un piso de una habitación. Entonces Gvozdev se ofreció a registrarlo a nombre de Julia, sin derecho a transferirlo a ninguna otra persona, dada la enfermedad. Incluso después de su muerte, el piso debía pasar al Estado. Tras 7 meses de vacilaciones, dudas y discusiones, los Sokolov decidieron finalmente casar a su hija y a Gvozdev. De haber sabido con qué diablo iban a desposar a su hija, sin embargo, la firma tuvo que posponerse. Sokolov sufrió un derrame cerebral y murió una semana después, a la edad de 74 años. La madre de Julia se volvió piadosa y no aceptó el matrimonio de su hija antes de 1 año. A Julia no le importó, no parecía entender lo que era el matrimonio. Pero ni siquiera 6 meses después, la madre de Julia empezó a hablar de nuevo. Si tú, Sergei Ostapovich, no has cambiado de opinión, cásate, anunció. No estoy bien, me temo que moriré pronto. ¿Se casaron? Gvozdev convenció a su suegra para que le permitiera llevarse a Julia, para vivir separados, en un piso. Sin embargo, esta rogó al recién estrenado yerno que no la separara de su hija, que no envenenara sus últimos días. Y efectivamente, 4 meses después del matrimonio de Julia, su madre murió. Gvozdev enterró a su suegra de 63 años e inmediatamente cambió de piso. Por el mismo apartamento de una habitación, pero en otro barrio de la ciudad. Gvozdev empezó a hacer realidad la idea, en aras de la cual consiguió un segundo pasaporte y luego una segunda esposa. Lo que buscaba era una mujer como Julia. Ella estaba completamente en su poder. Desde niño, Gvozdev estaba obsesionado con su aspecto. Quería mantenerse joven y bello a toda costa. E iba a vivir 111 años. Leyó en alguna parte sobre la combinación mágica de 3 unidades. Cuando fueron a buscarle, encontraron toda una biblioteca sobre longevidad, cuenta Kaletsky. Libros sobre todo tipo de cosas diabólicas y algunos cuadernos generales garabateados, todos sobre el mismo tema: cómo comer, respirar, vivir más, ser joven y todo tipo de hierbas, raíces, armarios enteros. Pero si solo se hubiera limitado a eso. Pero para prolongar su vida, empezó a destruir la de los demás. En el plato, sobre el que cayó la cara de Gvozdev, estaba el hígado de un niño. En las paredes de una cacerola de 2 litros y un vaso se encontró sangre seca de una niña. Lo guardaba todo en la nevera. Comía trozos de hígado vivo, bebía la sangre, describió detalladamente su estado
Hizo análisis de sangre antes y después de tomar los ingredientes. Codificó sus notas. «Nunca la vi embarazada», dijo una vecina charlatana sobre Julia. Siempre llevaba una especie de capucha, como un vestido de verano. Intentaba averiguar si estaba embarazada o no. Y nunca oí llantos de bebé. No fue difícil dar sentido a los diarios secretos de Gvozdev. A juzgar por los registros, dio a luz y mató a 3 niñas y 4 niños para sus diabólicos experimentos. Los niños probablemente nacieron con la enfermedad de Down. En cualquier caso, la niña desenterrada en el cementerio mostraba claros signos de retraso mental y físico. Pero eso le importaba poco a Gvozdev. Él necesitaba las enzimas vivas de la longevidad. Placenta de una parturienta, sangre e hígado de recién nacidos, leche de mujer. Hacía extractos alcohólicos de la placenta y los utilizaba gota a gota durante todo el año. Succionaba leche directamente del pecho. Los colegas le llamaban en broma el judío eterno. Gvozdev no se ofendía, incluso le gustaba el apodo. Gvozdev escapó al juicio humano, pero no al eterno, porque ¿cómo explicar sino la iluminación de Yulia Gvozdeva en el momento en que clavó un hacha en la cabeza de su marido?